días nuevamente, así con ese gozo, con esa alegría, vamos a pasar al estudio de la palabra. ¿Se extraña a los bebés o no se extraña? ¿No hay ruido hoy? Hoy van a escuchar atentamente bien, no hay interrupciones, pero sí se extraña a los demás hermanos. Así que vamos a ir a Mateo. Si trae su Biblia, vaya al libro de Mateo. Capítulo 3. Versículo 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13. El bautismo de Jesús. Yo le puse un acto de obediencia y de humildad. El bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan siempre se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino al Espíritu de Dios y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora vaya Lucas. El bautismo de Jesús se muestra en los 3 evangelios, pero ahora vaya a Lucas. Lucas capítulo 3. Versículo 21. Y Lucas lo narra más poquito. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 3, versículo 21. Fíjese cómo Lucas nos lo dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por esta oportunidad más que nos da de aprender y conocer más de su santa palabra. Pedimos que abra nuestros corazones para que su palabra more y pueda dar fruto. Le rogamos que supla en las necesidades que hay y que usted sea con todos. Así ayúdenos a recordar lo que ya hemos estudiado y conocido acerca del bautismo de Jesús, del cual le pedimos que obre en esta hermosa mañana y que nos ayude en todo. Bendiga nuevamente a todos los que se reúnen y que usted les llene de su conocimiento, como lo hace con nosotros en esta mañana. Todos se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque lo oramos. Amén. Amén. El bautismo de Jesús, un acto de obediencia y humildad. El bautismo es un acto de obediencia.
el cual trae muchos beneficios. El relato del bautismo de Jesús narrado en estos dos, en Mateo y en Lucas, es un momento crucial de la vida de Cristo. No solo marca el inicio de su ministerio público, sino también revela su profunda obediencia a Dios y también nos muestra su identificación con la humanidad. El ejemplo que Él nos da es un ejemplo. Acuérdense que como cristianos debemos de seguir sus pisadas. Acuérdense que el mandamiento que leíamos en la mañana es de que enseñen a los demás a que se bauticen, pero también a que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Bueno, este ejemplo que Jesús nos da, el bautizarse, está rodeado de mucho simbolismo y mucho significado. Y vamos a reflexionar un poco sobre también nuestra propia relación con Dios y nuestro llamado a la obediencia. El bautismo de Jesús, un acto de obediencia y humildad. El bautismo de Jesús fue un acto voluntario y de obediencia. Jesús dijo para que así se cumpliera la justicia de Dios. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. El bautismo simboliza la purificación, la preparación para la venida del Mesías. El acto del bautismo no era nuevo en la cultura griega o la cultura judía, ya que los lavados o rituales eran comunes en aquel tiempo. Pero el bautismo de Juan, cuando Juan bautizaba, era para arrepentimiento, pero él siempre anunciaba con anticipación el reino de Dios, o sea que venía otro que los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Bueno, aquí muestra que el pueblo estaba reunido bautizándose para arrepentimiento y Jesús llega para también ser bautizado. Ahora déjame preguntarle, Jesús se le dijo: bautízate, Jesús, para que tus pecados, aunque él no tenía pecado, pero dice que aquí la multitud estaba siendo bautizada. Había una multitud donde estaban siendo bautizados para arrepentimiento, todavía no para perdón de pecados, era para arrepentimiento. Y Juan les explicaba cuál era el bautismo que él estaba enseñando. Era preparando al pueblo para la venida del Mesías. Y llegó Jesús y se acercó. ¿Usted cree que Juan le dijo: bueno, ven Jesús, ven, también bautízate? No, dice que fue un acto de obediencia, de humildad. Dice que Jesús llegó y se acercó a Juan voluntariamente y le dijo que él también quería ser bautizado. Acuérdense que la Escritura dice que Juan se le dijo: no, pues si tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú no necesitas ser bautizado. Pero acuérdense que Jesús dijo que esto es necesario que yo haga para que se cumpla la Escritura. Fue un acto de obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo hizo haciendo la voluntad del Padre. Dijo allá Jesús en Juan capítulo 6, versículo 38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Hebreos 10:7 dijo Jesús: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Acuérdense que ya en el Antiguo Testamento se anunciaba la venida del Mesías, se anunciaba la venida de Cristo, pero aquí Cristo está siendo obediente para cumplir la justicia de Dios. O sea, para que la justicia de Dios se cumpliera, Jesús tenía que enseñarnos acerca del bautismo.
Él es nuestro ejemplo. Él es el que se bautizó siendo obediente para hacer la voluntad de nuestro Dios. Lo hizo con sencillez y humildad. A él no se le tuvo que decir, bueno, Jesús, ya que estás aquí, bautízate. No. Acuérdense que el bautismo es algo de obediencia, pero debe de ser con un corazón sincero, con un corazón humilde, sabiendo y reconociendo y creyendo en lo que Dios está haciendo en mí y en usted. Romanos 6:17 nos muestra nuestra obediencia al día de hoy. Romanos 6:17 nos muestra la obediencia del cristiano al día de hoy. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido, dice, de corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El bautismo al día de hoy es gracias a Dios. Porque antes nosotros teníamos pecado. Pero el bautismo no es forzar a nadie, sino es un acto de obediencia para que usted sea redimido de su pecado, pero debe de hacerlo con un corazón sincero. Ese es el ejemplo que traía en la mañana de Felipe el eunuco, más que me adelanté, era para este. El eunuco creyó con un corazón sincero. El eunuco recibió el mensaje de Dios con un corazón sincero. El corazón sincero hace y lleva a la obediencia. Dijo el eunuco, aquí hay agua, porque se le instruyó al eunuco que tenía que bautizarse, y el eunuco dijo, bueno, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe, pues nada, si crees de todo corazón, o sea, con un corazón sincero, si crees, pues hoy puedes ser salvo. De igual manera, así usted y yo hemos hecho, simplificado el ejemplo de Cristo en obediencia. Dice Colosenses 3:23 que todo lo que hagáis debemos de hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando usted quiera ser bautizado, hágalo con un corazón sincero, el cual usted va a agradar a Dios, no me va a agradar a mí. Yo me alegro, pero usted va a agradar a Dios, va a alegrar el corazón de Dios. Dice la Escritura que cuando uno se bautiza hay gozo en los cielos. Así que es una obediencia el bautismo para agradar a Dios y para que se haga la justicia de Dios. Si la persona sigue viviendo en pecado, llegará un día a la muerte. Pero acuérdense que aquel que vive en pecado irá a condenación. Pero aquel que ha puesto su firma en Cristo Jesús, o sea, se ha bautizado en Cristo Jesús, bueno, tendrá la vida eterna, pero debe de perseverar hasta el final. Hechos 8:36 al 38, el ejemplo del eunuco decía, y llegando por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se animó. ¿Pero por qué se animó? Porque él escuchó todo el Evangelio por la enseñanza que Felipe le dijo que debía de ser. Dice el versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el único, y le bautizó. Así que es un acto de obediencia. Jesús nos da ese ejemplo de obediencia para que se haga la justicia de Dios. El punto número 2, el bautismo de Jesús es un acto de separación y es un acto de un nuevo comienzo. Mateo 3, versículos 14 y 15. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora que así conviene que cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Acuérdense que el ministerio de Jesús empezó después de su bautismo. Antes de su bautismo no conocíamos la vida de Jesús. Bueno, no menciona la Biblia, pero yo pienso que vivía así como uno de nosotros, que cuando no teníamos a Jesús, pues vivíamos de una manera diferente. Claro,
Jesús vivió sin pecado y sin vivir haciendo las cosas del pecado. Pero nosotros vivimos en el mundo pacíficamente, entre comillas, pero vivíamos en el pecado. Pero ahora, cuando Jesús hace su acto de obediencia en bautizarse, empieza a vivir una vida nueva. Empieza a predicar que el reino de los cielos se ve acercado. Empieza una vida donde era una vida que lo iba a llevar al martirio. O sea, no iba a ser una vida de la cual antes de bautizarse tenía. Iba a ser una vida diferente. Por eso el bautismo de Jesús es un acto de separación. Acuérdense que también cuando nos bautizamos es un acto de separación del viejo hombre al nuevo hombre. Ya las cosas que hacía antes ya no las iba a hacer. Ahora iba a empezar a vivir y a hacer que las cosas nuevas. Acuérdense que estamos estudiando las cualidades de un cristiano. Y esas son las cosas que ya tengo que hacer después de mi bautismo. Jesús iba a hacer un acto de separación y iba a comenzar algo nuevo, a predicar las buenas nuevas, a dejarnos todas estas enseñanzas, las cuales son para usted y para mí. Y es un beneficio y es una satisfacción de ponerlas en práctica porque nos llevan ¿a dónde? A la vida eterna, cuando Él regrese. Jesús también fue bautizado. El bautismo de Jesús marca el comienzo de su ministerio público. Aunque no tenía pecado y no necesitaba arrepentimiento, su bautismo sirvió para varios propósitos. Uno, lo identificó como la pecaminosidad de la humanidad, o sea, el pecado del mundo. Cumplió con toda justicia, afirmó el ministerio de Juan. También es una prefigura de su muerte, sepultura y resurrección. Este acto de humildad y obediencia es un ejemplo para usted y para mí y para todos los creyentes. Es un acto donde cada uno de nosotros debemos de hacerlo con un corazón sincero. En el Antiguo Testamento, desde que Jesús iba a empezar su ministerio, ya el Antiguo Testamento, allá en Isaías 53, del 5, bueno, todo el capítulo de Isaías nos muestra cuál iba a ser el ministerio de Jesús. Pero nos vamos a leer Isaías 53, versículos 5 y 6. Dice Isaías, capítulo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Desde que se bautizó Jesús, él iba a empezar un acto de separación. Él iba a empezar un camino nuevo, en el cual ahora estamos usted y yo en ese camino nuevo, en el cual Cristo abrió, en el cual Cristo enseñó. El bautismo de Jesús marcó la transición de su vida privada a su ministerio público. Es cuando Jesús empezó a dar y a conocer que el reino de los cielos se había acercado. Empieza su ministerio. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando venimos al bautismo y salimos a una vida nueva. Bueno, empezamos también una vida nueva. Empezamos lo mismo que enseña Jesús, empezamos a enseñar y a mostrar usted y yo cuando venimos a Cristo. Empezar a enseñar al Cristo resucitado, así como Pablo lo anunciaba en sus enseñanzas. Nuestro bautismo ahora es andar en vida nueva. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo. Eso es lo que hace cuando nosotros venimos y nos bautizamos. Ahora somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Colosenses 1:13 dice,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por el bautismo, antes vivíamos en una vida que no agradaba a Dios y ahora somos trasladados a la luz, a la iglesia, para vivir de una manera digna, para vivir una vida nueva. Bueno, Cristo es ejemplo a vivir una vida diferente después de nuestro bautismo. Punto número 3. El bautismo de Cristo es un acto de humildad y de identificación. La humildad de Cristo se manifiesta por primera vez en la encarnación, donde el Hijo, donde Cristo tomó o donde fue hecho carne humana. Filipenses 2, versículos 6 al 7 dice: el cual siendo en forma de Dios, Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es lo que se mencionaba, que Cristo venía. Cristo nació de una virgen la cual no tuvo pecado. Cristo vino, encarnó y se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Así que es una transformación. Cuando usted tiene las aguas del bautismo, también es una transformación. Ya no vamos a ser igual como éramos antes. Ahora vamos a ser diferentes. Pero Cristo se despojó de todo lo que tenía allá en el cielo. Y acuérdense que Cristo es ejemplo a nosotros. A veces nosotros, cuando andábamos en el mundo, teníamos muchas cosas. Pero a veces nos duele despojarnos de tantas cosas. Y a Cristo no le dolió, sino que Él vino a morir. Y aquí nosotros no estamos muriendo, pero debemos de despojarnos y morir por Cristo. Esto significa renunciar. Cristo renunció a sus privilegios divinos que tenía allá en el cielo. Vino a nacer humildemente en un pueblo que no lo reconocía. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, allá en Belén. Cristo, fíjense dónde vino a nacer, en un pesebre. Y aquí nosotros tenemos los mejores lugares. Aquí en Estados Unidos. Bueno, en las rancherías allá en México, bueno, o en los estados más, bueno, nacen de diferente manera, pero nosotros somos privilegiados. Cristo, en humildad y obediencia, vino a este mundo y nació en un pesebre. Pero dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos muestra la expresión de la humildad de Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Esta es la humillación más grande de Cristo. Por usted y por mí. Porque el pecado de la cruz o el pecado de la muerte lo merecíamos usted y yo como pecadores. Pero Él vino a traer paz, consuelo, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna que Él ofrece por medio de su muerte. Nuestro llamado es a ser obedientes a la palabra de Dios. Nuestro llamado es seguir el ejemplo de Cristo en obediencia y en sumisión y en humildad. El bautismo, hermanos, dice Pedro, 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto dice: ahora nos salva.
no quita las inmundicias de la carne, sino nos lleva a la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Ya Cristo murió, pagó el pago por nuestros pecados, pero ahora Él, por medio de su sacrificio y humildad y obediencia, nosotros también debemos de ser obedientes a su ejemplo. Por último, el bautismo de Jesús es un acto de oración y comunión. Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Jesús, desde que fue bautizado, no dejaba la oración aparte. La oración es un tema central en el cual la vida de Jesús se llevó a cabo. Lucas 5:16 dice que Jesús se apartaba en lugares desiertos y oraba. Él nos enseña grandes cosas, las cuales no estamos desprevenidos ni solos. Allá en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús es nuestro ejemplo y nos está dando ejemplo desde su bautismo hasta su muerte, hasta la muerte de cruz, en el cual nosotros ya no tenemos que hacer nada, sino que por medio de la gracia, la cual es un don gratuito, nosotros entramos y participamos de la salvación, que es por medio de Cristo. Esta salvación es para todos. El apóstol Pablo persiguió la iglesia, maltrató a cristianos, encerró a cristianos, fue testigo de la muerte de cristianos. Era, como dice él, yo no merecía que Cristo me redimiera, pero Cristo lo redimió. Y cuando el apóstol Pablo reconoció, Ananías le dijo, en Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Después recibió la vista, se bautizó y empezó a predicar. Hizo un acto de obediencia. A pesar de que era fariseo y conocía la ley, sabía todo lo que tenía que hacer, obedeció. No esperó. Después que recibió la vista, dice que se bautizó y empezó a predicar el Evangelio. El bautismo de Jesús es un acto de cumplimiento y aprobación divina. Mateo 3:16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús cumplió todo acto de justicia, el cual fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Los cielos se abrieron después que Jesús fue bautizado y recibió el Espíritu, el cual le fortaleció. Acuérdense que después que fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto y ahí fue probado. Y lo venció con la palabra. ¿A quién venció? A Satanás. Igual, al día de hoy, cuando uno es bautizado, recibe el don del Espíritu Santo, el cual también nos guía, nos instruye y nos alerta contra las tentaciones del diablo. Pero acuérdense que el don del Espíritu que recibimos también es un ser que también come espiritualmente, así como nosotros comemos materialmente. El don del Espíritu Santo es un ser el cual oye, ve y redarguye. Pero también tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios para que nos ayude en nuestras necesidades y debilidades. En
conclusión, hermano, el ejemplo del bautismo de nuestro Señor Jesucristo fue un acto de obediencia, y al día de hoy cada uno de nosotros debemos de tomar ese ejemplo en cuenta. El bautismo es para tener una comunión con Dios y que sea Dios quien nos lleve y nos guíe en el camino de nuestra peregrinación en este mundo. Acuérdense que solos no podemos salvarnos. Dios mandó a su Hijo para que usted y yo fuéramos salvos de la condenación, la cual Dios ha estipulado cuando Cristo regrese. Pero si el hombre no acepta a Jesucristo como su Salvador, va a ir a una condenación eterna. Jesús nos ha enseñado el camino. Él es el camino al Padre. Está en usted y en mí en ser obedientes a su palabra. En conclusión, el bautismo de Jesús es un evento trascendental que nos revela su obediencia, su humildad y su comunión con el Padre. Nos invita a seguir su ejemplo, nos invita a someternos a la voluntad de Dios y nos invita a vivir en comunión con Él y a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Así que en esta hermosa mañana Jesús es el ejemplo. Todos hemos seguido ese ejemplo y lo hemos hecho de corazón sincero. Pero ahora nos falta poner en práctica el ejemplo. Seguir esforzándonos por ser como Cristo, por llegar a la plenitud de Cristo. Los que ya hemos hecho nuestra confesión y los que ya nos hemos bautizado, sigamos esforzándonos por parecernos más a Cristo. Pero si usted no ha sido adherido al cuerpo de la iglesia, que es en Cristo, bueno, hoy no puede ser. Hoy usted puede ser adherido al cuerpo de la iglesia. Si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. Pero hágalo de todo corazón, porque al que va a servir es a Cristo. Y Cristo lo pone en la iglesia, para que también los dones que usted tiene, pues los ponga en práctica. No solamente seamos un cristiano de silla, cómodo, sino debemos de ser un cristiano obedientes, humildes y perseverantes. Así que la invitación está puesta. Si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes ser bautizado hoy y ser adherido al cuerpo de la iglesia y perseverar hasta el final para que Dios nos dé la corona de la vida. Vamos a entonar un canto de agradecimiento, de invitación. Si usted quiere ser adherido al cuerpo de la iglesia, quiere ser bautizado hoy, puede ponerse de pie o alzar su mano y decir: yo quiero ser adherido a la iglesia, yo quiero servir a Cristo, yo quiero tener una comunión con Dios. Así que lo invitamos. Vamos a entonar un canto de invitación mientras se prepara. Que Dios te bendiga.